Hola amigos, hoy les traigo un nuevo unboxing y en esta oportunidad les tengo este smartwatch Tank T5, así que vamos con el video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Como ustedes pueden ver, aquí tengo el paquete del envío, en este caso, como les comenté al inicio, de este smartwatch Tank T5. Así que aquí con el bisturí lo vamos a hacer rápidamente, vamos a hacer la apertura, vamos a abrir este paquete. Este paquete nos lo envía la gente de KK-Tech con el fin de poder probar este dispositivo. En este caso vamos a hacer el unboxing, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, sus características y primeras impresiones. Aparte estaremos haciendo ya un video más completo utilizando este smartwatch. Bueno, aquí ya lo tenemos por fuera de su empaque de envío y como pueden ver, es una caja de color negro. Tenemos la imagen del smartwatch. En la parte de arriba dice Sport Offline Map, o sea, tenemos mapas sin necesidad de estar conectados a internet. Tenemos aquí un costado del smartwatch con diferentes certificaciones y nos dice que es un diseño robusto. En este costado podemos ver la marca, no tenemos nada más, los sellitos de seguridad. Y aquí tenemos diferentes características súper importantes que ya vamos a hablar un poco más al detalle sobre estas características. Aquí en este costado no tenemos nada y volvemos nuevamente al mismo costado. En la parte de atrás o de abajo de la caja podemos ver que esto está fabricado en China. Podemos ver también el modelo exacto de este smartwatch. También podemos ver un QR para descargar la aplicación y todos los accesorios que trae. También, como pueden ver, la caja venía un poquito maltratada o llegó un poquito maltratada con respecto pues al tema de envío. Y adicional, pues hay partes de la caja que se sienten con un poquito de relieve aquí en la superficie. Entonces pues nada, vamos a ir al grano y vamos a destapar este paquete. Entonces aquí con el bisturí hacemos los cortes correspondientes y aprovecho para invitarlos a que me regalen un like en este video, se suscriban al canal y activen la campanita de notificación para que estén pendientes de todos los nuevos videos. Listo, vamos aquí a abrir la caja, hicimos los dos cortes y simplemente deslizamos la parte superior de la caja y listo. Aquí tenemos más cajas por dentro y pues podemos ver ya parte de los accesorios. Ahí en la parte derecha podemos ver la marca y modelo y en este espacio se supone que pues ahí viene el smartwatch. De todas formas pues venía totalmente sellado, entonces ya esto depende del fabricante o donde lo empacaron. Tiene un buen diseño, se siente un poquito como corrugado, está elegante. Y aquí tenemos más cajitas, entonces bueno, esto es como una espuma protectora. Entonces lo vamos aquí, como parece como un foamy. Y aquí tenemos otra cajita que viene un poquito maltratada. Lo más seguro es que de pronto también fue que lo destaparon en temas de aduanas. No sé si de pronto allá en el país o aquí en Colombia, pero sí viene un poco desorganizado. Bueno, en esta caja tenemos los accesorios. Primero que todo vemos aquí unos audífonos inalámbricos. Aquí tenemos su cable de carga, que viene en color blanco como igual que los audífonos. Tenemos aquí un cable USB, el cual creería yo que es para cargar los audífonos. Tenemos el manual que se ve bien gordito y no tenemos nada más. Lo dejamos aquí y les muestro cómo viene el manual. La verdad se siente bastante grueso, manual de usuario. Ahí viene en chino, pero también tenemos más idiomas si no estoy mal. Creo que ahí está también en inglés, creo que también está en español, ahí les voy mostrando. Entonces tenemos varios idiomas disponibles. Entonces pues esto es una ventaja para poder de una forma u otra entender las diferentes características y funciones que trae nuestro smartwatch. Como pueden ver, efectivamente sí tenemos en español también. Entonces es súper importante tener a la mano este manual. Listo, eso es todo lo que viene en esta cajita, pero adicional también tenemos otros accesorios, pero ya se los voy a mostrar. Aquí tenemos el cable USB. Entonces como pueden ver es cortico, sí, efectivamente estos se utilizan para cargar. USB-C en una punta y USB tipo A en la otra. Entonces lo dejamos aquí a un lado. Tenemos aquí nuestro cable cargador, viene con 4 pines específicos para poner a cargar nuestro smartwatch y una punta, pues obviamente viene con la punta USB tipo A. Y pues el espacio para cargar el smartwatch reposa en una base redonda y tiene un rayito, si lo pueden notar, que hace referencia a la carga. Como pueden ver en pantalla, aproximadamente la longitud del cable es de 1 metro, aunque creería que es menor, pero pues se ve bien. Aquí también adicional tenemos unos audífonos inalámbricos, vienen en este estuche blanco. Entonces vamos aquí a quitar este plástico que trae acá, lo retiramos
y aquí tenemos nuestros audífonos. El estuche se siente pequeñito y ahí tenemos nuestros audífonos. La verdad no vienen con una marca en específico, se supone que serían obviamente la misma marca del smartwatch, pero bueno, ahí como pueden ver ya encendió. Aquí retiramos el otro audífono y ahí también empezó el piloto a funcionar para hacer la sincronización. En la parte del fondo tenemos los pines para que se carguen. Ahí metimos los dos audífonos y se activa una vez el tema de la carga. Aquí tenemos botoncito para ponerlo a sincronizar y se ve el botoncito LED de color verde, pues obviamente que están en proceso de carga. Y listo, aquí ahora sí vamos con el grueso, y literal es grueso porque es bastante robusto, pesado, se siente de muy buena calidad. Aquí tenemos nuestro smartwatch, pero bueno, aquí lo vamos a dejar un momentico a un lado y les voy a mostrar los otros accesorios. Tenemos aquí unas correas, estas en color naranja, que son las que más me gustan. Ahí tenemos los pines, estas son de 24 milímetros. Ahí pues obviamente muy estándar para que funcionen pues de no solamente estas, sino que de pronto queramos conseguir otro adicional. Y tenemos estas que son metálicas y tienden a ser un poco más elegantes. Entonces ahí tenemos varias opciones. Tenemos una opción Sport, un poco más discreta, que sería la negra que ya viene instalada. Esta opción elegante y una Sport un poco más visual, que sería la naranjas. Y aquí tenemos este otro ganchito que está por fuera, este pasador, que hace parte de la manilla metálica. Ahora sí vamos con nuestro smartwatch. Ahí como pueden ver tenemos la manilla en color negro, también es en goma, no es metálica. Y aquí tenemos un protector, lo vamos a retirar, que protege la pantalla como tal del smartwatch y la parte de atrás donde está el sensor. Vamos a quitar aquí rápidamente el papelito, está un poquito como medio rebelde, pero bueno, ahí lo podemos retirar. A mí no me gusta romperlos, pues es algo personal, ¿no? Hay gente que lo rompe de una vez, pero en mi caso pues no me gusta romperlos. Listo, pues ahí ya tenemos libre. Vamos a abrir aquí nuestra correa y como pueden ver la hebilla viene metálica plateada y la naranja sí viene de color negro. Listo, aquí tenemos el smartwatch y tenemos nuestra pantalla, también viene con este protector. Lo vamos a retirar. Listo, lo retiramos y creo que lo tengo como al revés, bueno, no estoy seguro, ya les muestro exactamente cómo viene, pero la verdad se ve genial. Aquí tenemos una opción que nos dice como GPS y tenemos los diferentes botones. Aquí en este costado no tenemos nada. Ahí en la parte de atrás, como les digo, tenemos el sensor, el cual nos va a brindar diferentes prestaciones. Más adelante las vamos a ver. Y lo que sí efectivamente veo es que es bastante grueso, es bastante pesadito, es bien robusto. Entonces aquí lo voy a encender, pero no encendió, ahora sí encendió. Entonces ahí como pueden ver la presentación, efectivamente lo tenía al revés. Y bueno, aquí ya carga la opción para escoger el idioma. Entonces obviamente está en inglés y nosotros lo vamos a dejar en español en este caso. Aquí nos muestra pues digamos cómo debemos pulsar, cómo viene pues digamos como la configuración y también pues para ir avanzando. Eso sí, téngame paciencia porque es la primera vez que interactúo con dispositivos de esta marca. Entonces es obviamente un smartwatch igual que muchos otros modelos, pero cada quien tiene pues sus diferentes características. Entonces aquí le puedo dar saltar o retornar y ahora sí hacer bien la tarea. Entonces aquí me muestra que podemos mover, girar nuestro botón para hacer pues digamos diferentes búsquedas. Entonces ahí lo podemos girar, como pueden ver. Entonces ahí podemos avanzar, lo podemos girar hacia el otro lado, lo podemos pulsar también. Tiene la opción de que lo podemos pulsar. Ahí lo podemos sostener también. Esa es otra función. En la parte de abajo pues nos va indicando qué es lo que podemos hacer. Ahí también tenemos el otro botón de la parte de abajo que lo podemos también pulsar. Entonces podemos, este sí no lo podemos mover, pero sí lo podemos ajustar. Y bueno, aquí ya hemos completado el tutorial. Y al final de completar el tutorial nos manda el QR para nuevamente pues descargar la aplicación para hacer la instalación en nuestro smartphone. Obviamente lo podemos omitir, pero si queremos utilizar todas las herramientas del smartwatch tenemos que enlazarlo a nuestro teléfono y pues también descargar e instalar la aplicación. Entonces haciendo el movimiento hacia arriba pues puedo aquí ver las opciones y saltar esta configuración. Y aquí con ustedes el smartwatch Tang T5, que la verdad se ve genial. Primero que todo, esa pantalla se ve brutal, se ve muy bien, tiene una muy buena resolución.
y responde muy bien al tacto. Y adicional, pues ahí están viendo varias opciones que tienen varias características. Obviamente esta es la primera impresión, no conozco todas sus funciones, pero vamos a empezar obviamente a hacer el recorrido y a aprender qué es lo que tiene o qué nos ofrece este smartwatch. Ahí pueden ver las aplicaciones que ya vienen descargadas. Tenemos aquí brújula, que es algo súper importante, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos aquí la opción de cronómetro, temporizador, linterna, bueno, todas las opciones normales. Tenemos la opción de configuración, tenemos deporte, bueno, tenemos tema de clima, sueño, calculadora. Tenemos muchas opciones y aquí podemos irnos a la parte de la configuración, configuración de pantalla. Aquí podemos ver varias opciones también de configuración. Tener la pantalla siempre encendida, el tema de la animación, la fuente. Tenemos también el tema del estilo de la pantalla, bueno, todas estas opciones. Tenemos modo música, modo de vista. Bueno, tenemos una cantidad de herramientas del sistema y aplicaciones que podemos personalizar y configurar. Entonces ahí, como pueden ver, aquí en este dispositivo podemos hasta escuchar música directamente de este dispositivo conectándola a nuestros audífonos. Y llegamos a esta parte donde podemos ver las diferentes configuraciones que también podemos habilitar. Tenemos aquí nuevamente el código QR para vincular y descargar nuestra aplicación, pero si oprimimos el botón de aquí abajo nos devolvemos a donde estábamos o nos devolvemos a las diferentes herramientas. Esto se mueve aquí un poquito en la parte de arriba, pero no tiene función. El que sí tiene la función de moverse es este que tenemos en la parte de arriba superior derecha de sus pantallas. Entonces ahí tenemos el smartwatch. La verdad está genial, está muy bien construido, se siente muy robusto en sus materiales y pues también tenemos una pantalla que la verdad está muy completa. Y ya que estamos hablando de esto, les quiero comentar sus características principales. Contamos con el chip ATS3085S, cuenta con memoria RAM de 4 GB. Dentro del hardware contamos con sensor de frecuencia cardíaca, contamos con barómetro, contamos con Bluetooth 5.3, también contamos con brújula, tiene resistencia al agua hasta de 3 metros de profundidad, su carcasa es metálica y el peso neto del dispositivo es de 50 gramos. La pantalla es AMOLED de alta definición, esta es de 1.43 pulgadas, con una resolución de 466 por 466. Con respecto a la capacidad de la batería, es de 860 mAh. Esta tiene una duración aproximadamente en un uso normal de 20 a 25 días y en espera hasta 60 días. Tiene un método de carga magnética como les mostré anteriormente y un tiempo de carga completa aproximadamente de 3 horas. El dispositivo también cuenta con un modo Sport, el cual habilita herramientas muy importantes para cualquier tipo de deporte, pero principalmente también para deporte de alto extremo. Bueno amigos, este fue el unboxing y primeras impresiones de este smartwatch, el Tang T5. Los invito a que estén muy pendientes, ya que próximamente también estaré compartiendo la review completa de este dispositivo con todas sus prestaciones, herramientas y funciones que trae este smartwatch. Si les gustó este video, regálenme un like. Si no les gustó el video, también regálenme un like. Suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.